Muy bien, vamos a resolver el ejercicio 1.75. Ejercicio 1.75 habla sobre una barra. Esta barra es esta barra que estoy mostrando acá. Dice que está en equilibrio. O sea, observen que está inclinada a 40 grados en equilibrio. Eh, y está sometida a dos fuerzas. Una primera fuerza que es desconocida, que es esta que tengo acá. Esta primera fuerza que tengo acá desconocida. Y una segunda fuerza que es esta que tengo acá, que estoy sombreando acá. Esta fuerza sí la conozco, tiene un valor de 100 newton, es un valor de 100 newton y hace un ángulo de 30 grados. De 30 grados, pero si lo tomo con la horizontal, observen que el ángulo sería de 70 grados. Estaría yo sumando estos 30 que tengo acá con los 40 que tengo acá. O sea, estoy hablando de 40 que está más 30, 70 grados. Muy bien. Y me dicen pues cuál es el valor de esta fuerza. Estoy interesado en conocer el valor de esta fuerza para que esa barra esté en equilibrio. ¿Qué es estar en equilibrio? Entonces me plantea el ejercicio que está en equilibrio cuando todas las fuerzas sobre el cuerpo se estabilizan. Y esto es muy importante, suman cero. Correcto. Esa es lo que nos plantea en el ejercicio. Voy a borrar pues todo lo que subrayé acá que creo que ya no voy a necesitar para entrar a definir entonces eh, la solución del problema. Lo que voy a hacer entonces es tomar el primer vector, este vector conocido, el vector A, que es este de acá, ¿cierto? El que señalé acá. A ese vector le saco las dos componentes, la componente en el eje X, ahí la estoy señalando, es 100 coseno de 70 grados, observe que toca el ángulo de 70, o sea que es 100 coseno de 70, aquí tengo la primera componente, la componente en X, por supuesto me da 34,20 positivo, saco la componente o proyección sobre el eje Y, 100 seno de 70, acá me da 93,97 y me da también positiva. Observe que me da positivo en el eje X, positivo en el eje Y, las dos componentes. Ambas, tanto la componente en el eje X como la componente en el eje Y que les estoy marcando, son positivas. Ahora nos vamos para el peso. Esta parte es muy importante porque hay una fuerza sobre la vara que es el peso, esta que estoy marcando acá, este vector que estoy marcando acá, que tiene un valor de 124 newton. Aquí lo estoy marcando, 124 newton, y va dirigido hacia dónde, siempre hacia abajo, hacia el sur, 124 newton. Aquí lo estoy descomponiendo. La componente en X da 0. Observen que este vector no tiene componentes en X. El 124 está en Y, o sea, toda esta tiene componente en Y. Y entonces miren la forma de escribirlo. Observen cómo escribo yo las componentes de este vector. Ahí lo estoy subrayando. Es 0 en Y menos 124 en J. Ahora, la condición es que al sumar, bueno, y el vector f, que es el vector desconocido, es este vector, mi incógnita, este vector, tiene dos componentes, una componente en el eje Y, una componente en el eje X, y la componente en el eje X es negativa, aquí lo coloqué, negativa. Pero entiéndase muy bien algo, que yo no conozco ni la fuerza, o sea, ni la magnitud del vector, ni el ángulo. Y miren cómo lo dejo expresado. Entonces, fx, ¿qué es? O sea, esta componente sobre el eje x, esta componente es que es f coseno de teta. Simple y llanamente f coseno de teta. Y esta componente sobre el eje y es f seno de teta. Aquí tengo las dos componentes. Acá f coseno de teta, f seno teta. Y no conozco ni esta f y no conozco este ángulo. Entonces lo dejo indicado. Observen que el vector f queda expresado en términos de dos incógnitas, ¿cierto? Queda expresado en términos de la incógnita f y en términos de la incógnita teta, ¿correcto? Lo que sí es claro es lo siguiente, que cuando yo sume las componentes en x, esta componente que tengo acá en x, con esta componente que tengo acá en x, con esta componente que tengo acá en x, la suma que la tengo acá
esta, miren acá la tengo, me debe dar 0, ¿cierto? Y cuando sume esta componente que tengo acá, más esta componente que tengo acá, más esta componente que tengo acá, o sea, al sumar las componentes en Y, esta componente en Y, más esta componente en Y, más esta componente en Y, me debe dar también 0. Observen, miren acá, aquí tengo las condiciones de sumar en Y, ahí están esas tres componentes. Al sumarla me debe dar 0. Y ya lo que viene es álgebra. Es como con el álgebra determino yo entonces cómo hago yo para despejar tanto f como el ángulo θ. De la ecuación número 1 de acá, pues llego a esta expresión, paso al otro lado de la ecuación y obtengo esta parte. Obtengo lo que llamo la ecuación número 3 y de esta ecuación despejo acá, ahí lo estoy marcando, de acá despejo f seno θ y de que f seno θ es igual a 30,03. Voy a hacer un truquito, digámoslo así, es dividir esta ecuación entre esta, entonces divido f seno de θ entre f coseno θ y me da tangente de θ, y divido este número sobre este número de acá y me da 0,88. O sea, cojo y llego de estas dos, las divido esta con esta, seno sobre coseno, f con f cancela, al dividir cancela, entonces queda tangente y ahí obtengo el ángulo θ, miren acá, ahí lo marqué, y con el ángulo θ obtengo, me voy de nuevo a esta, puedo irme a esta ecuación o puedo irme a esta ecuación y obtener la fuerza, 45,50. Así pues hemos dado por concluido, le dejaré a usted el álgebra, que trabaje el álgebra, sobre todo cuando se plantean esta ecuación, plantear esta ecuación que estoy marcando y esta ecuación, que son las sumatorias tanto de las componentes en X, esta que estoy marcando acá, sumatoria de las componentes en X, como esta que tengo acá, sumatoria de las componentes en Y. Y ya lo que viene es el álgebra como tal del ejercicio.